Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Una ventana a la innovación, hoy desde un sitio muy especial que es el edificio Valona de la Universidad Miguel Hernández. Y bueno, ¿qué nos reúne aquí? Nos reúne una fecha señalada en el calendario en la que cada vez hay más conciencia entre la sociedad, que viene a ser el Día Mundial de la Salud Mental. Pero bueno, esta vez queremos aprovechar este espacio, ¿no?, para recordar que detrás de cada estadística, cada terapia, hay personas, hay una historia y hay emociones que contar en este caso. Y para esta ocasión también queremos ir un paso más allá, queremos mirar al futuro y nos vamos a adentrar en un reto que ya no solo está transformando industrias, sino que también está transformando la forma en la que entendemos el cerebro y la reconfiguración, digamos, el entender, ¿no?, todo el aspecto de la psicología. Por eso mismo, hoy vamos a abordar el reto que supone la IA y la psicología en todo el tema de salud mental. Y bueno, para iniciar esta conversación tengo aquí conmigo a Cordelia Estevez, bienvenida, que ella es cofundadora y psicóloga clínica, en Centro Cares, y también tengo a José Pedro Espada, cofundador de Psicológica y director del Centro de Investigación de la Infancia y Adolescencia en la UMH. Pues bienvenidos, chicos. Muchas gracias por estar aquí. Queremos contar con vuestra mirada, ¿no?, para este debate. Y antes de empezar, tal y como estábamos comentando, vamos a ver un vídeo que ahora mis compañeros nos facilitarán para poder verlo, en el que os voy a pedir luego opinión, pero sí que quiero que lo veáis para como entender el contexto del que luego vamos a abordar. Empatiza de la misma manera que puede empatizar una pared. Es decir, absolutamente nada. Tú estás hablando de una pared y por mucho que le hables y por mucho tiempo que estés dedicándole tus palabras y tus pensamientos, la pared nunca va a empatizar contigo. Pues la IA es exactamente igual. La única diferencia es que la IA es un programa informático que está diseñado para devolverte palabras de una manera muy natural, parece lenguaje humano. Entonces es muy fácil caer en la tentación de pensar que te está entendiendo, de que te está comprendiendo, cuando la realidad no tiene nada que ver. Realmente la IA nunca entiende nada de lo que dices, no tiene comprensión de lo que le estás diciendo, ni del contexto, ni de nada, simplemente lo que hace es calcular palabras. Calcula palabras por probabilidad. Por ejemplo, si yo digo el cielo es, la palabra que viene a continuación, por probabilidad la mayoría hemos pensado azul. Bueno, pues eso es lo que hace la IA, va calculando probabilidades de palabras y va encadenando unas con otras. Es decir, que no te entiende absolutamente nada. Juntando con lo que hemos visto en el vídeo, quiero añadiros como también este dato, que dice así: según el informe Top 100 de casos de uso de la IA en 2025, publicado en Harvard Business Review, se indica que el principal uso de esta herramienta es en funciones de terapia y acompañamiento emocional. Ahora os pregunto, ¿habéis empezado a ver casos, vosotros que entráis en un contexto sobre todo en el que tratáis pues un público joven, habéis empezado como a ver casos donde vuestros pacientes os reconozcan que han acudido a la IA? Que hayan acudido a la IA, por supuesto. Yo creo que la gente joven, y en nuestro caso que tenemos población infanto-juvenil, que tienen móviles y que tienen esta herramienta accesible, consultan todo, es una parte más de su relación y de su comprensión del medio. Nosotros de momento afortunadamente no hemos tenido casos en el que este uso haya supuesto un impacto emocional tan grave, ¿no?, como lo que hemos leído en prensa en otros países. Pero la realidad, y yo creo que José Pedro seguramente comparta esto, es que forma parte de su realidad de comprender el mundo, de relacionarse y de vincular, que es lo que ha dicho en este reportaje, algo que me parece súper preocupante, ¿no?, que es como una pared que te da una respuesta sin afecto, cuando la persona que busca una respuesta afectiva necesita precisamente eso, ese afecto que no va a estar presente y puede generar entonces, bueno, pues las consecuencias que nos preocupan a todos. En tu caso, José Pedro, ¿habéis tenido como así...? A ver, nosotros lo que observamos es como ocurrió al principio con los primeros buscadores de Internet, ¿no?, donde pues todos buscábamos información, antes era en el prospecto de un medicamento. Con el uso de Internet y de todas las tecnologías, pues claro, cuando acuden los pacientes o las familias a consulta ya vienen con sus deberes hechos, han buscado más información, lo cual está bien. Con la IA lo que ocurre es que esa información puede ir un poco más allá, ¿no?, y haber empezado un poco pues a buscar una interacción más como si fuera un poco sustituto de un profesional, ¿no?
y ahí ya pues podemos hablar después de los riesgos y los límites que tiene eso. Pero sí, notamos que es una herramienta que todos usamos más. Que está como, exactamente, o sea, que en nuestro día a día todos hemos interiorizado, entonces las personas que acuden a terapia, a profesionales como vosotros, pues también. ¿Y qué creéis que lleva en este caso a la gente en cuanto a usarla en el ámbito de psicología o hacer consultas de este tipo? ¿Qué creéis que les lleva a ir, a acudir a la IA o preguntarle a ella? Bueno, pues yo creo que hay 2 o 3 elementos que lo hacen que todos lo usemos mucho, ¿no? También para consultar cuando estamos en una situación pues, de un apuro personal o un malestar emocional. Uno es la accesibilidad y la inmediatez, ¿no? Lo tenemos muy a mano y en un momento podemos tener respuesta a cualquier duda que tengamos, incluido qué me está pasando, si lo que me pasa es normal, cómo se llama lo que yo tengo. Eso por un lado. Y luego, pues, yo creo también afecta mucho, pues, el que no tiene ninguna barrera, ¿no? Acudir a un centro, a un profesional, pues implica solicitar una cita, acudir a un desconocido y contarle pues, aspectos personales, mientras que un chatbot pues lo tienes en tu habitación o en tu móvil y en la privacidad y también en la soledad del domicilio de una persona, pues puede simular y dar esa sensación de que estoy interaccionando con alguien, ¿no? Yo creo que el elemento del aislamiento, que también se ve cada vez más en todo tipo de población, adolescentes mucho, también está facilitando esto, ¿no? Yo creo que Cordelia está totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y además yo creo que a diferencia, ¿no?, este paso cualitativo frente al buscador de Google, ¿no?, que hemos tenido a mano anteriormente, otras herramientas, es como ha dicho, ese lenguaje que utiliza la IA que conecta, ¿vale?, que de alguna manera pues, identifica tu forma de hablar y simula, ¿vale?, una realidad social o afectiva que no existe. Entonces yo creo que eso atrapa incluso mucho más a una persona que busca ayuda porque necesita esa compañía. Yo creo que la base de todo esto, agravado por lo que comenta José Pedro, es la soledad, ¿no? Es esa soledad que en ocasiones se ve una persona, un joven, un adulto, un adolescente, que le lleva a buscar una respuesta en este tipo de sistemas que se la da de una manera comunicativamente cercana y con la que conecta, pero que abunda en esta soledad, porque al final, es lo que hablábamos antes, ¿no? Somos una sociedad de tradición sociable, abierta, extrovertida, frente a otras sociedades donde el aislamiento se ha normalizado, y esto, ¿no?, está como generando, hay una brecha donde el adolescente es preocupante, ¿no?, que en vez de buscar un amigo o tener esa posibilidad de tener un amigo que le escuche, recurre con más comodidad a esta herramienta que le responde a la altura de lo que necesita. Y además una de las cosas que señalabas, como que responde de esa forma, al final adapta tanto a tu lenguaje que, o sea, es difícil a veces entender, sobre todo para una mente joven en ese sentido, el que, bueno, te está respondiendo, pero no es una realidad en ese sentido. Estáis los dos muy acertados porque bueno, evidentemente por vuestra visión, además en los estudios los principales factores eran los que estábamos comentando, pues también por motivos económicos, luego por el hecho de que no tienes una barrera, ¿no?, de una persona que se pueda sentir juzgada con más facilidad, y sobre todo la soledad, que es uno de los temas como creo que más relevantes en este sentido. Hemos visto que vosotros, por ejemplo, ofrecéis terapias como grupales, ya sea con talleres, con dinámicas. Claro, al final observas como totalmente lo contrario a lo que está pasando, y me gustaría saber si vosotros consideráis que la IA juega un papel bueno o malo ocupando un espacio de soledad, es decir, llenando ese hueco emocional, que por lo que hemos visto sabemos un poco por dónde va a ir la respuesta. Pues es una herramienta, ¿no? Yo creo que, pues como todo, depende del uso que se le dé. Fíjate que conforme escuchaba tu pregunta, pensaba también en cuando empezó a implantarse más la terapia online, ¿no? Donde, pues bueno, pues a través de una pantalla parecía que era una interacción fría y muy inmediata, que no era lo mismo que cara a cara, ¿no? Sobre todo desde la pandemia, y que fue ya pues cuando todos asumimos que efectivamente la terapia online hecha a distancia pues tenía inconvenientes, porque siempre pues bueno, te da elementos de más cercanía y de más acompañamiento tener el contacto incluso físico de una persona delante, ¿no? Pero tiene otra serie de ventajas, que es pues eso, pues puedes hacer a un especialista que está más lejos, hay mayor facilidad también para poder acudir a las sesiones y no faltar a las sesiones, es decir, tiene sus ventajas, y los pequeños inconvenientes pues no son tantos en comparación con las grandes ventajas, ¿no? Otra cosa, pero bueno, ahí se mantiene la interacción con un humano, claro, decir que es un humano o un profesional pues que está diagnosticando tu caso con toda la información. Se le escapa poquito, ¿no? A través de la pantalla puede decir, bueno, sería mejor en persona, pero pocas cosas se escapan a través de la pantalla, se pueden sustituir por otros métodos. Entonces puede orientar muy bien el tratamiento, puede generar ese proceso terapéutico de una manera pues mucho más parecido a cómo se hace en la vida real, ¿no? Si damos el salto ya a la inteligencia artificial, ahí ya pues estamos viendo que
hay muchas grandes diferencias, ¿no? No hay un humano detrás, ni un profesional que esté recogiendo la información completa de la situación de la persona, porque solamente se basa en lo que uno le ha introducido en unas cuantas frases y ahí obviamente se escapa mucha información. Claro, y esa falsa soledad que al final se cree como acompañado, pero realmente no se resuelve. No lo está. Volviendo a las dinámicas que hacéis, grupales, todo este tipo de terapias, ¿qué beneficios ofrecen y cómo marcan la diferencia frente a una interacción digital? Lo que es la terapia en grupo, habitualmente la terapia en grupo se recomienda a determinados niños, adolescentes, adultos, ¿no? Con una serie de características y busca cubrir diferentes áreas que frente a lo que es la terapia online. Claro, al final hay dificultades o deficiencias o habilidades que solamente en un contexto de iguales y de individuos que hayan experimentado lo mismo, que compartan determinadas características, se pueden resolver o se pueden de alguna manera contrastar. Y luego abre un poco la puerta, ¿no?, a romper esa soledad o esa falsa estigmatización que en ocasiones nos hacemos. Entonces, ese es el beneficio que, diferente de lo que es la terapia individual, sea presencial o sea online. Y luego también, siguiendo una de las cosas que habéis marcado, sobre todo en tu caso, estabas comentando, pues bueno, esa parte, como si dijésemos, emocional, que al final entiende la persona que está tratando, es decir, el experto, ese contacto pues más humano al final, que puede llegar a ver mucho más que la inteligencia artificial. Me gustaría saber qué le diríais a una persona para que entienda el valor de un tratamiento verdaderamente personalizado que atiende pues a veces no solo a pacientes, sino también a su entorno y a su contexto emocional que hablábamos. ¿Qué le diríais a esa persona para que entienda como que esa parte es relevante? Te refieres a la parte al trato humano, ¿no? Frente a la diferencia de contar o de compartir con la inteligencia artificial. Pues que realmente no siempre sabemos lo que sentimos ni sabemos expresarlo correctamente y en ocasiones simplemente el profesional que está delante, que puede conectar y que puede entenderlo, nos puede ayudar realmente a darle sentido a nuestra experiencia, a nuestra vivencia, cosa que una máquina o una inteligencia artificial no lo puede hacer, y que creo que en muchas ocasiones el propio dolor emocional que se siente es consecuencia de la falta de sensación de comprensión o de empatía o de acompañamiento que sigue sin resolverse con una máquina o con una inteligencia artificial. Entonces, creo que es una herramienta, como dice José Pedro, fundamental, que nos aporta muchos recursos, pero que no sustituye en absoluto a la capacidad que tenemos todos de acompañarnos, de entendernos y en ocasiones a ofertarnos lo que necesitamos, que es esa compañía, ese contacto, ese afecto emocional. Entonces, que probase, ¿no? ¿Qué le diría? Pues que probase. Que contrastara, quizá, ¿no? Como complemento es maravilloso, es decir, son todas las herramientas que tenemos disponibles se pueden utilizar bien, pero no como sustituto, ¿no? Es decir, si una persona se documenta o tantea información y le sirve para tener una aproximación a qué me está pasando, si debería acudir a un profesional, pues es fantástico, ¿no? Lo único, pues eso, que una terapia psicológica no es solamente un intercambio de información. Yo te digo unas frases y tú me contestas unas frases, aunque fueran frases humanas, ¿no? Como decía nuestro especialista, que no estén generadas por probabilidad, sino que un proceso terapéutico implica también pues, analizar qué está pasando en cada caso, porque pues, una depresión de una persona no es igual que la depresión de otra persona. Hay elementos ahí que aunque lo escribamos muy parecido, pues condicionan el diagnóstico, ¿no? Y todo el proceso de cambio no es solamente dar una serie de consejos, ¿no?, escritos, sino que implica pues, establecer unos objetivos, semana a semana ir avanzando, resolver dificultades, y eso, hombre, se puede contar al chat, pero no es lo mismo, ¿eh? Es decir, él me va a dar solamente información, digamos, lingüística, ¿no? Y eso se queda corto. No, queda como constancia igual de esa evolución que se va teniendo y de muchas otras cosas que hemos hablado. Además, que cada persona somos un mundo en nuestro ritmo de avance, de evolución, en nuestros objetivos, como dice José Pedro. Entonces, los objetivos estándar pueden servir a una persona, pero a otra no. Claro. Por ese momento, su motivación o situación. Eso solamente lo puede valorar una persona que va contigo, va analizando lo que ahora necesitas y en qué momento estás. Entonces, efectivamente, lo estándar, bueno, no tiene que ser falso, pero no es necesariamente útil o adecuado. Me gustaría saber también, porque claro, a medida, lo estábamos hablando, que avanza la tecnología, ¿no? En su día eran los buscadores, ahora la inteligencia artificial, dentro de, digamos, las IAs que se van creando y demás, se están empezando a perfilar chatbots de acompañamiento, que también lo estábamos comentando antes con Cordelia, que bueno, al final están entrenados con reglas y guiones de profesionales de salud mental, pero está todavía, pues eso, en un proceso y perfilándose. ¿Creéis que
pueden llegar a cumplir una función completa. Y luego también me gustaría saber si a día de hoy existe alguna pauta o directriz en vuestro código deontológico que de alguna forma limite o aconseje acerca del uso de este tipo de chatbots concretos de acompañamiento. A ver, como hemos dicho antes, que una gran ventaja es la accesibilidad y lo económico que supone, pues entre nada y algo, entre no tener nada de información y poder preguntar en Internet qué me está pasando o tener una primera información y unas primeras pautas de qué debo hacer, es estupendo tener esa interacción incluso con un chat que aprende de lo que yo le contesto y me va dando información un poco más personalizada. Pero siempre que aquello derive en un momento en o bien descartar que lo que me pasa es importante y ya pues paso a otra cosa, o bien acudir a un profesional, ¿no? Entonces, entre nada y algo es mejor algo. Es decir, en este tipo de, sumamos un puntillo. Efectivamente, si no nos da ningún consejo que pueda ser contraproducente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desarrollamos desde hace tiempo programas autoaplicados basados en el ordenador, donde pues, un niño que a lo mejor tiene más dificultad de acudir a un profesional todas las semanas o que no tiene posibilidad económica, pues, o hay lista de espera de 2 meses para ser atendido, pues en su casa con el ordenador pues hace unas sesiones que se parecen bastante a las sesiones presenciales, aunque no es lo mismo, pero bueno, vemos resultados positivos y sabemos que no tiene ningún efecto negativo, porque bueno, no nos va a dar ningún mal consejo, está todo muy diseñado y ya muy testado para que sean mensajes y contenidos y ejercicios adaptados y también para casos que no sean de grave riesgo, es decir, un caso digamos con más de afectación debe ir a un profesional siempre. Pero casos donde aparecen, por ejemplo, pues, los primeros síntomas de ansiedad o de depresión, de cualquier otro problema, es muy adecuado porque a veces no hace falta acudir a un recurso mayor si tienes unas cuantas pautas y las aplicas, ¿no? A nivel deontológico, la verdad es que el colegio profesional está todavía desarrollando. Está muy inicial como para... Muy incipiente. Sí. Como para estar limitado. Claro, claro. Sí, yo creo que efectivamente son herramientas que tenemos a nuestro alcance que mejoran mucho la calidad de la asistencia que damos y los recursos que tienen también las personas y que siempre tiene que haber detrás un profesional pues, que supervise hasta qué punto esta herramienta, esta persona debe o puede utilizarla, hasta qué punto y qué cariz no está tomando este proceso. Porque al final es un poco ir a parar a lo que puede ser la telemedicina, donde al final siempre hay un médico, que es el que da las instrucciones y el que diagnostica. Entonces, el psicólogo, pienso que en este marco pues debemos apoyarnos, pero nunca sustituir, ¿vale?, la figura profesional en el proceso ni de diagnóstico, ni de atención, ni de supervisión, ¿no?, por los riesgos que vemos, ¿no?, que están apareciendo. Entonces, creo que estamos en esta fase todavía de integrar, ¿no?, todo lo que aparece. Siempre va la tecnología va por delante de la ley, de la ética, porque va demasiado rápido y va a ocurrir lo mismo en psicología. Claro, sí, al final, o sea, digamos que la inteligencia artificial está aterrizando como para todos los sectores, entonces pues entiendo que todavía nos queda como mucho por descubrir quizá y entender dónde tenemos que ir como poniendo los límites. Ahora me gustaría, por otra parte, como enfocarnos un poquito en la parte positiva y además me gustaría como lanzaros la siguiente pregunta. Vosotros, como hemos explicado antes y hemos comentado, tenéis un público muy joven, sobre todo pues adolescentes, también niños más pequeños. Entonces, me gustaría saber, por ejemplo, en un contexto donde el ciberacoso es un reto para el sistema educativo, ¿creéis que puede la IA, por ejemplo, en este caso, ¿no?, de complementar positivamente, ¿creéis que la IA puede ser una herramienta para detectar precozmente situaciones de bullying en las aulas, por ejemplo, analizando patrones de mensaje en los tan famosos chats escolares o redes sociales? O sea, ¿se le podría encontrar como alguna aplicación en ese sentido beneficiosa? Se podría, es una herramienta que podríamos utilizar. Ahora mismo lo que sabemos es que es un riesgo añadido y que es un factor que aumenta, ¿no?, y multiplica el riesgo de sufrir acoso, de ser víctima, porque realmente no estamos todavía en ese plano de utilizar este recurso, que es lo que hemos dicho del principio, es que es una herramienta que tiene muchísimas posibilidades muy positivas, que desgraciadamente se ha filtrado en contextos y situaciones donde no hay un uso adecuado, un uso adulto, y ahora mismo lo que sabemos es que está siendo un factor de riesgo. Entonces, el momento que se quitan los móviles del entorno escolar, disminuye los casos de acoso escolar de una manera súper significativa. Creo que estamos todavía en esa fase entonces de diseñar estas herramientas o estas medidas para utilizar este recurso y que nos ayude a filtrar y de alguna manera pues a educar, ¿no?, que sería el siguiente paso, a reconducir estos chats o estas comunicaciones que pudieran ser ofensivas o violentas.
En vuestro día a día, ¿la usáis, me imagino que sí, de alguna forma positiva para consultar o acerca de en algún ámbito psicológico? ¿La utilizáis? Sí, sí, nosotros utilizamos y además hay aplicaciones específicas para diferentes problemas psicológicos que están basados en inteligencia artificial. Pues, por ejemplo, para tareas que una persona tiene que ir haciendo día a día, ¿no? Más pues metódicas. Claro, sí, va registrando su información, va dándole una serie de informes, pero es efectivamente un instrumento, ¿no? Es decir, bueno, pues pactan, imagínate, pues una serie de tareas con su terapeuta para hacer durante los siguientes días. Y a través de un registro, pues le va anotando ella, pues lo que ha realizado, cómo se ha sentido, diferentes parámetros que luego pues con todo eso le va dando también un reporte o unos recordatorios de cómo le está avanzando. Y luego en la siguiente sesión se utiliza un apoyo a lo que es la terapia personal, ¿no? Pues chicos, para cerrar, porque estamos llegando ya al final, aunque se nos ha pasado, por lo menos a mí, bastante rápido, me gustaría pediros un ejercicio muy breve, que sería imaginar una balanza y en un lado lo mejor que puede aportar, o sea, pensar en lo mejor que puede aportar la IA a la salud mental y el otro el mayor riesgo, y saber un poco pues con qué imagen os quedaríais. No sé si quieres empezar tú, Cordelia. Wow. ¿Qué pondrías en...? Es un poco compleja, pero no sé. A nivel resumen de lo que hemos hablado, quizá. A nivel resumen, a ver, pues con todo lo que hemos dicho, yo creo que, de hecho, creo que hemos avanzado un poco en lo que ya veníamos pensando. Pues lo positivo es una herramienta súper potente, súper rápida, que nos permite facilitar estrategias a los pacientes, tener mucha más información y abrirnos el conocimiento a muchas situaciones que no teníamos. Y luego, pues el riesgo de que pueda sustituir, creo que me preocupa a mí y a muchos, no solo psicólogos, otros profesionales, que pueda a nivel social realmente crear esa ficción de que sustituye el contacto humano, sea de un profesional, o sea de un amigo o una madre o un padre, que llegue al punto de que el adolescente o el joven no tenga esa madurez que tenemos a lo mejor los adultos de darnos cuenta de que es una pared con lo que estamos hablando. Exacto. Ese es para mí el riesgo. Entonces, ¿la pregunta final es con qué me quedo o ya está la balanza? Sí, más o menos podríamos definir la balanza. Es una balanza que eso. todavía estamos, creo que todos que no sabemos. Estamos todos así un poco deliberando, sí. Pero como una herramienta potente. Sí, y luego por otra, creo que es un avance. Por otra parte, un riesgo a pues la soledad, muchos de los temas que hemos hablado. Humanización excesiva que permita a muchas personas confundirse, ¿no? Y entonces aumentar esa soledad, que ya es un problema. Exacto, y que cada vez nos enfrentamos más a ello. No sé, José Pedro, si añadirías alguna cosa. Bueno, yo estaba pensando en lo que a veces comentamos sobre los buenos usos de las tecnologías, ¿no? Y aquí pues también es otro caso de tecnología muy súper potente y a la que tendemos. Y un buen uso de la tecnología, pues obviamente implica ese equilibrio en la balanza que tú comentas, ¿no? Es decir, no tiene nada de malo si se usa bien, al contrario, es una herramienta con muchísimas ventajas, facilita inmediatez, facilita acceso a información muy potente, muy variada, se entrena y sabe adaptarse a lo que tú necesitas, pero efectivamente, como hemos ido hablando, sustituir a un profesional o a un amigo real, pues ahí el usuario tiene que saber que no es lo mismo, ¿no? Pues chicos, muchísimas gracias por compartir vuestra visión y bueno, un poco nos quedamos pues con todo lo que hemos hablado acerca de tanto los riesgos como las virtudes. Veremos en qué acaba evolucionando, no sé si de aquí igual al próximo año tenemos que volver a sentarnos para volver a debatir sobre ello, pero agradeceros sobre todo vuestro tiempo y nada, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Gracias a ti, gracias a vosotros.